Hola Oscar, buen día, bienvenido. A ver si ahora sí. Ahora sí, perfecto. ¿Todo bien, Oscar? ¿Todo bien? Sí. Bien, bien, Salvo lo que bien. está mal, Bueno, está todo bien. ¿cómo decís, perdón? Que salvo lo que está mal, lo demás está todo bien. Bueno, bueno. Después hacemos una lista de unas y otras. Bueno, querido Oscar, termina un año que, a ver cómo, a ver si logro explicarme. Uno cada vez que termina un año tiene la tentación de creer que las cosas que pasaron ese año son verdaderamente o bien referenciales o que casi no tienen antecedentes históricos. Esta idea de que lo que estamos viviendo en este momento es lo único y principal y que casi no tiene referencia histórica anterior. Sin embargo, sacando esa tentación, podríamos decir que el año que está terminando de verdad luce con algunos ingredientes que lo vuelven bien excepcional para el análisis. Un dato, lo estamos viviendo en el marco de una pandemia, ¿no? Eso para arrancar. Desde la perspectiva política, ¿vos qué sentís que fueron los acontecimientos más interesantes del año y que lo dejan como inexorable desafío para el que se nos viene? Bueno, digamos, primero lo obvio, la pandemia, pero sobre todo, porque si bien el año pasado fue el año duro del punto de vista de las vivencias, este fue el año que en 2 meses tuvimos cerca de 6.000 muertos. ¿Mm? Y también el año que retornamos a una cuasi normalidad con mucha rapidez y con una situación de manejo de la economía cotidiana, digamos, un poco a mitad de camino entre lo que fue el golpe el año pasado y lo que era una época prepandemia, ¿no? Lo de las muertes no hay que olvidarlo porque estamos viviendo una situación de mucho éxito, de sentirnos en ese sentido aliviados, que como que estamos reencontrándonos con la vida normal. Yo me acuerdo el primer día que fui al Solís hace poco, ay, volver a un teatro, ¿no? Que este año probablemente tengamos, no, sí probablemente tenemos el récord de muertes en un año civil en Uruguay y probablemente tengamos por primera vez una caída neta de población, con más muertes que nacimientos. O sea, este es un dato, y este sí es histórico. Lo segundo, bueno, que la pandemia por ahora ha dejado una señal, una sensación de optimismo en toda la población, nos incluimos desde el punto de vista de la vida personal. Desde el punto de vista de la economía, lo que se observa es que el gobierno ha resultado, o el conjunto de los actores, exitosos en la macroeconomía, el no haber, como usando las palabras del presidente, apagado los motores de la economía, permitió una mayor reactivación, naturalmente con algunos puntos amenazantes. Uno de ellos es el turismo, sin duda, pero hay muchos sectores de servicios en el que estamos nosotros, digamos, lo que es las comunicaciones, la publicidad, el mercado, todo eso está muy lejos de una reactivación y empieza a verse en sectores agrícolas una situación de complejidad después del boom que hubo, ¿no? Quizás haya una distancia, por lo menos yo no quiero meterme en lo que no es lo mío, creo que cada cual zapatero a sus zapatos, yo no soy economista. Algunos economistas señalan que hay una distancia entre la macroeconomía y la microeconomía, y la economía del día a día de los uruguayos enfrenta mucho más dificultades que los números macroeconómicos, aunque obviamente superiores al año pasado, con mucho más empleo. Ahí hay una duda cuánto hay verdaderamente de empleo pleno, de subempleo, de empleo precario, pero que ahí hay un área gris frente al área rosa que da la macroeconomía. El número de adhesiones resultó muy raro, la actitud de negación de que personas calificadas que hacían números en el aire. Nosotros tuvimos que salir con un artículo haciendo toda la estadística de cómo se procesaba y nos daba
que dijeron eso es una exageración, que iban a sobrar 50.000 adhesiones, sobraron 66.000. Claro. Todavía sobraron más. Y eso Y no yo es que uno recuerdo, quisiera. en ese contexto, recuerdo tu voz en particular, señalando que, a propósito de lo que vos recién resumiste como actitud negacionista, la idea de que aún en los relatos públicos se dudaba acerca si en efecto llegarían o no, y vos decías bueno, que eso denotaba, bueno, por lo menos un problema para estar percibiendo la realidad en forma adecuada, ¿no? Sí, con todo yo digo dos cosas. La primera es que, pese a todo eso, fue muy claro, el primero que sale públicamente a decir, las firmas están y tenemos que actuar sobre esa base, del lado oficialista, fue Manini. Y a nivel reservado supimos que en la torre ejecutiva, la persona que dirige la comunicación presidencial y gubernativa, ya cuando decía, no, las firmas capaz que no están, él dijo, va a haber referéndum, según nos han contado, ¿no? No estábamos ahí. La palabra que hay que usar para todo es no, porque se va a votar por no. Y creo que eso fue en agosto. Es decir, hubo mucha claridad en el entorno presidencial. Después para abajo es que venían las dudas. Bueno, este es un tema muy importante. El referéndum va camino a lo que se puede llamar en un tema, por favor, técnicamente es un disparate lo que digo de paso, porque uno en su calidad académica tiene que ser preciso, pero un plebiscito sobre el gobierno o sobre el presidente de la República. Yo recuerdo que en abril de 1969, un referéndum sobre la modificación del Senado en Francia, 2 días antes de Gaulle dijo que lo que está en juego es la presidencia de la República, que se vota su continuidad o su ida. Se terminó de discutir sobre el Senado, el Consejo de Economía Nacional o Social, creo que el Consejo Económico y Social estaba en discusión, y el tema es, ¿sigue De Gaulle o lo sacamos a De Gaulle? ¿No? Y bueno, no digo que el Uruguay esté en ese nivel de dramatismo, pero sí que cuando dice, pero la gente conoce la LUC, yo siempre contesto dos cosas. Sí, la LUC la conoce perfectamente Rodrigo Ferrés. Y no sé si hay otro que pueda hablar de memoria rápidamente y sin errores de los 135 artículos. En realidad, en la vida política, en los referendos, aquí y en el mundo, se vota, es un macro voto. Esta ley que se pone a consideración, digo de cualquiera, es una orientación de país, o una orientación social, o una orientación cultural. Y yo estoy a favor o en contra de eso. Y decir, la gente no sabe, sí sabe lo que quiere. Ahora, el tema no me digan qué dice sobre el recurso que en el Código de Procedimiento Penal se modificó. Digo, no es un referéndum no es un simposio en el Paraninfo de la universidad. Es una opción electoral de un pueblo. Y el pueblo vota sobre grandes cosas en las que en general no se equivoca. Cuando no se equivoca, no digo que actúe de acuerdo a lo que a uno le gusta. No se equivoca en que él pensaba eso y votó lo que el olfato le decía que estaba bien votar. Bueno, este es un hecho del año. Y desafíos tenemos varios. Bueno, ya que estamos hablando del referéndum, la izquierda y el Frente Amplio en particular tienen el doble desafío en el momento de enfrentar un referéndum en que el gobierno lleva mucha ventaja porque empezó con mucha claridad. Yo digo, ya en agosto tiene las cosas claras, está haciendo una campaña muy bien planificada, donde se manejan con mucha precisión los términos. Otra cosa es que la realidad coincida o no coincida con lo que pretenden presentar. Ese es otro tema. Pero el punto de vista campaña lo está haciendo con mucha perfección. Mientras que el Frente Amplio, la izquierda, se ha batido en temas muy importantes para el 30 o el 40% del país, pero no le agregaron un voto para ganar el referéndum. Se pasó hablando de derechos humanos, de equidad, de género, diversidad, libertad sindical, participación popular. Bueno, eso es muy caro a la gente izquierda. El problema es que el mundo izquierda el 40% y el sí para ganar necesita el 50%, y tiene que captar a los que no piensan así. Y ahí es que tienen que empezar a enfocar
Hay 3 meses, pero tienen que enfocar una campaña. En el momento que el PIT-CNT recién está acomodando los zapallos después de un congreso con un fuerte cambio en la conducción, digo, no fuerte del todo, porque Marcelo Odala era el secretario general y pasó a presidente. Pero bueno, no es lo mismo, ya no está Fernando Pereira, hay figuras nuevas y otras de mucha trayectoria, por supuesto. Y por otro lado, el Frente Amplio también tiene que un cambio fenomenal, que es armar una conducción política integral después de venir 2 años que tenía la estructura funcionando por un lado y las bancadas de senadores y diputados por otro. Y bueno, empieza a ensamblar esto. En realidad la conducción política del Frente estuvo mucho más en la bancada parlamentaria, especialmente la de senadores, que en la estructura. Bueno, ahora, y de hecho tuvo un vacío de presidencia. Pero además lo importante es que el presidente tiene que quedar claro, no es el secretario de organización el que preside la estructura, tiene que presidir el partido. Presidir el partido es que tiene una conducción de él y de los grandes grupos en forma colectiva. Pero no para discutir solamente cómo se hace con los comités de base y qué hace con el referéndum. Cómo se posiciona el Frente Amplio en cada uno de los temas que hay en discusión. Ley de medios, forestación, esto, lo otro. Es decir, es conducir una fuerza política tal cual la presidía Sereñi o, en cierto modo, pues tuvo muchas etapas de entrada y salida, Tabaré Vázquez, ¿no? Después ya la presidencia pasó a ser de la estructura. Sí, sí. Y en ese contexto que está señalando, Oscar, ¿qué crees o cómo crees que va a jugar su rol ya es un hecho, el futuro presidente del Frente Amplio, que acaba de ganar una elección con muchísima luz, si bien el resultado era previsible, en todo caso estaba la duda de que con qué distancia, y cuál crees que el papel que deberá jugar y cuál en todo caso crees una cosa, el papel que deberá jugar, necesitará el partido oposición para que juegue el nuevo presidente, y cuál crees que en efecto jugará, teniendo en cuenta sus características, el expresidente del PCNT. Bueno, a ver, por un lado, a mí no me gusta, soy como el alacrán arriba de la rana cruzando el arroyo, no puedo con mi condición. Entonces empiezo, muy importante el triunfo de Fernando Pereira, pero tiene que atender que teniendo el respaldo de fuerzas que representa mucho más del 80% del frente, él va a andar por debajo del 70%. Entonces tiene que captar. Es un gran triunfo, pero tiene que captar. Lo veo muy atinado, sobre todo cosas que dijo ayer, que la conducción del frente es colectiva y que no se conduce si no es con los grupos pesados en coordinación y en conjunción. Es un hombre muy inteligente, con mucha habilidad. Si no fuera así, no está las décadas que estuvo al frente de la conducción del FIT-CNT y los largos años presidente, pero lo que tiene que ver es que siempre hay que darse cuenta que el plano sindical y el plano político partidario son 2 culturas y 2 mentalidades diferentes. Y ese cambio chip es muy importante que lo haga lo más rápido posible Fernando Pereira. Creo que tiene condiciones para hacerlo, pero tiene que tener claro, creo que lo tiene, que tiene que hacer ese cambio chip. No puede, por ejemplo, cometer errores como cuando se da el conflicto en ANCAP, responder al gobierno que afecta a las libertades sindicales, que es la respuesta típica del presidente del PIT-CNT, y no decir que lo que está haciendo es seguir su línea de querer atacar a ANCAP para desmonopolizar combustible, que sería la respuesta del partido político. Estas sutilezas, el Marcelo Odala era correcto que hablara de las libertades sindicales, o el Fernando Pereira de principios de noviembre, pero el Fernando Pereira, ya casi presidente del Frente, ahora, hoy va a ser proclamado presidente electo, tiene que manejarse en los términos político-partidarios más abarcativos que lo que es el movimiento sindical, ¿no? Pero es un desafío. El otro gran desafío que hay por delante es el de la coalición. Ahora, el problema es que no sé cuántas horas tenemos por delante para poder describir a la coalición. Digamos, primero, a veces uno se pone en términos técnicos y dice, qué pesado.
pero hay que describir un poco la cosa, si no, no hay forma de entenderlo. Primero, de una vez por todas, no hablen más de la coalición del Frente Amplio, porque si no se lleva a que se diga la coalición de izquierda y la coalición de gobierno, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Una cosa es carne picada y otra cosa es un puré de papa. Los dos están más o menos desgranados, pero no tiene nada que ver. Bueno, el Frente Amplio primero nunca fue una... ¿Qué es una coalición? Definición teórica, sobre todo, de Maurice Duverger, que es la que yo sigo. Bueno, ¿sabes? Una coalición es... Disculpa una breve interrupción. La portada digital hoy de Diario El Observador tiene como foto principal a Fernando Pereira bajo el título La nueva cara del Frente. Y el colgado de la noticia es: Fernando Pereira será proclamado este jueves como nuevo presidente de la coalición de izquierda. Insiste en ese concepto, ¿no? Sí, sí. Vamos por parte. Primero, el Frente Amplio se define en una definición que nunca he logrado que uno solo de los dirigentes del Frente, ni de los que escribieron eso, me lo expliquen, que es coalición y movimiento, al día de hoy. Incluso he escrito sobre qué quiere decir esa contradicción, a ver si alguien me la resuelve. Pero coalición es un acuerdo puntual de distintos partidos políticos para un fin específico y un momento determinado. Lo más parecido a una coalición es una alianza, que ya es un acuerdo para un largo plazo en base a un programa y con una cierta estructura de funcionamiento, porque hay que cubrir un largo periodo. El Frente Amplio nace como alianza de partidos y organizaciones políticas que se van de otros partidos. Pero al poco tiempo, muy rápidamente, va produciéndose un cambio de doble naturaleza. Primero pasa a ser sociológicamente un partido. ¿Por qué? Recordemos, yo lo recuerdo, otros se enterarán, todo depende de la edad de cada uno, que cuando se forma el Frente Amplio, se hablaba de vallistas con el Frente Amplio, blancos con el Frente Amplio, demócratas cristianos, socialistas, comunistas, independientes con el Frente Amplio, o independiente de izquierda. Después se empezó a hablar de frente amplistas. La gente se sintió frente amplista, rojo, azul y blanco. Eso es asumir una identidad y es devenir sociológicamente en un partido. Luego ese partido, pero además nace como alianza, porque nace con estructura central, estructura intermedia, estructura de bases y mandato imperativo. Eso no es una coalición. Después se incorpora la existencia de adherentes al frente, no a cada integrante. Y después incorpora lo que acabamos de ver, acabamos de hablar de Fernando Pereira, que las autoridades, todas, desde comité de base, zonal, coordinadoras, departamentales, plenario nacional, mesa política, son elegidas por los afiliados en voto secreto, en elecciones directas, ¿no? Eso es un partido político. Guste o no, un partido de tipo complejo, como son en Uruguay, siempre con corrientes, así como están los vallistas y los ciudadanos, y están los, bueno, voy a hablar términos más históricos, los serranistas y los blanco independientes, horreristas y wilsonistas. Bueno, están, sí, los esto y esto dentro del Frente Amplio. En cambio, la coalición de multicolor es una coalición, vale decir, un acuerdo puntual para un objetivo preciso. Según Duverger, ahí hago una modificación mía a lo de Duverger. Quiero aclarar que esto lo he escrito hace 20 años, no tiene nada que ver con el momento presente en esta coalición. Y las coaliciones pueden tener 4 objetivos: electoral, de gobierno, legislativo y parlamentario. Electoral, esta coalición lo cumplió. Se formó después de las elecciones nacionales, en que queda definido el Parlamento y los finalistas para la presidencia. El 5 de noviembre se firma un acuerdo para votar detrás de la fórmula de la calle Pueblo Argimón, y es exitosa, aunque tiene una pérdida de votos, parte con el 54%, obtiene el 49%, gana la presidencia. Objetivo cumplido, se termina la coalición electoral, para el 2024 se renovará o no. Para las elecciones departamentales, en algunos lados se renovó, en otros no. En otros hubo competencia entre los partidos que integraron la coalición. En Montevideo votaron con lema único, ¿no? Bien. La coalición parlamentaria quiere decir básicamente, en un régimen semiparlamentario o parlamentario,
semiparlamentario como nuestro es, bueno, sostener a los ministros. Esa función se ha cumplido, ha habido un montón de interpelaciones, siempre se votó el mantenimiento de los ministros, el apoyo con mayor entusiasmo o menos entusiasmo. La coalición parlamentaria funciona más allá de algunas rispideces en la discusión. Quizás la mayor a nivel parlamentario y no legislativo se dio cuando, y esto es muy importante, pues un antecedente de los chisporroteos legislativos, cuando la interpelación del Frente Amplio, Gonzalo Sibila, a Azucena Arbeleche, por unas exoneraciones tributarias que le había concedido la ministra de Economía al director de planeamiento, perdón, a la empresa privada del director de planeamiento, Isaac Alfi, y el Frente atacaba por el lado de un privilegio, digamos, una prebenda, no sé, al director de planeamiento. Y ahí aparece Cabildo Abierto, expresado por el diputado Perrone, saliendo en otro eje completamente distinto que golpeaba al equipo económico actual y al equipo económico pasado, que es ir contra la existencia de las situaciones tributarias porque distorsionaban, por un lado, el mercado y por otro lado eran injustas. Ley de aeropuertos. Es la primera vez que hay una votación de un tema trascendente en que vota, de un lado, el Partido Nacional, aclaremos, ley de aeropuertos es una ley, el último acto del presidente de la República, Tabaré Vázquez, envío al Parlamento del proyecto de ley sobre aeropuertos, renovación de la concesión actual y extensión de la misma y ampliación al interior del país. Ese proyecto de Tabaré Vázquez y el Frente Amplio, por lo tanto, lo vota el Partido Nacional y los vallistas. Y se opone Ciudadanos, Cabildo Abierto, Partido Independiente y el PERI. Vale decir, no solo la coalición queda dividida, sino el Partido Colorado queda dividido al medio. Luego viene la ley forestal, exactamente el mismo día, el 15 de diciembre del 20, 15 de diciembre del 21, se vota proyecto de Cabildo Abierto, que sufre, es verdad que el proyecto original de Cabildo Abierto sufre modificaciones que pueden haber sido algunas de inspiración del Frente Amplio, pero formalmente de Cabildo. Se vota por Cabildo Frente Amplio con oposición del Partido Nacional, ahí el Partido Colorado todo, y Partido Independiente. Perdón, vota Frente Amplio, Cabildo Abierto Frente Amplio y PERI, Partido Ecologista. Va al Senado, obviamente no existe el PERI ni el Partido Independiente en el Senado, vota Frente Amplio y Cabildo Abierto. En un año, Cabildo se queja de que se abrió a la negociación, se abrió sobre todo a eliminar el artículo que ponía topes a la cantidad al porcentaje de hectáreas que se podía forestar, y el gobierno o el oficialismo o el Partido Nacional, pero también el vallismo o los colorados en general, se negaron a hacer un acuerdo para que hubiera una ley con la idea que fuera un decreto. Bueno, ahí el gobierno cree que triunfó porque vetó la ley, y Cabildo porque, aunque le vetaron la ley, forzó que hubiera un decreto que considera que no es tan bueno como el suyo, pero que avanzó en relación a lo que había. Son las dos visiones que hay. Luego aparece una tercera visión con el tema, por ejemplo, eutanasia, donde hay una cercanía Ciudadanos Frente Amplio con discordia de Cabildo, y hay un rum en el Partido Nacional. Es decir, en la coalición legislativa se puede decir que cosas clave, como la ley de urgente consideración, el presupuesto y la rendición de cuentas, se aprobaron, pero ninguna como la envió el Poder Ejecutivo. Sobre todo en la LUC, que de alguna manera le da alguna fortaleza o importante fortaleza para el referéndum, se eliminaron los dos temas que muchos dirigentes de la coalición, sobre todo Colorado y Cabildante, consideraban que eso llevaba inexorablemente a un referéndum negativo. Y era que introducía la desmonopolización de los combustibles, vale decir, de alguna manera que ANCAP se debilitaba o se destruía, y la desmonopolización o apertura a privados del procesamiento de datos, que determinaba lo que era una especie, Carolina Cose le llamó en términos muy duros, desguace de Antel. Lo de Antel quedó para la ley de medios, que está trancada, y lo de combustibles quedó ahí. Salió eso de paridad de precio de importación, que era bueno, pero ahora el precio va a ser fijado en forma técnica de acuerdo
a la importación. Todos coinciden, gobernantes, opositores y analistas independientes, en que el haber aplicado ese artículo y provocado 3 aumentos consecutivos de combustible en 60 días dio el impulso final para que se obtuvieran las adhesiones contra la LUC, por lo cual ya no se aplicó más. Con distintas explicaciones, se congeló porque se vio que era, como se dice ahora, un penal para la LUC. Entonces, estamos viendo que la coalición legislativa funciona, pero es relativamente trabada. Y la coalición de gobierno directamente no funciona. Es decir, no funciona porque no se creó. No hubo voluntad de hacer una coalición de gobierno. Coalición, entendido, es un conjunto de partidos políticos que discuten entre ellos todas las medidas importantes de gobierno e incluso algunas chicas que uno dice, no, esto que va a hacer tu ministro, yo no lo apoyo. Una coalición perfecta fue la de Partido Colorado, Partido Nacional en el segundo gobierno de Sanguinetti. No había tema que no fuera acordado entre el Partido Colorado y el Partido Nacional, la figura del presidente de la República y del presidente del directorio del Partido Nacional. Hubo muchas cosas en materia de enseñanza, en materia FAP. Cuando se hace la reforma de seguridad social, el que plantea que no solo es necesario, imprescindible, una FAP estatal, sino que tiene que ser la primera y con varios meses de ventaja sobre las privadas, fue una exigencia de voluntad. Es decir, eso fue una coalición. También fue una coalición la del Partido Nacional y, digamos, parte del Partido Colorado en el gobierno perdón, al revés, de Partido Colorado, Partido Colorado y Partido Nacional en el gobierno Valle, que básicamente eran 3 grandes figuras. El presidente de la República, líder de medio partido, Jorge Valle Ibáñez. Julio María Sanguinetti, líder de la otra mitad del Partido Colorado, y Luis Alberto Lacalle, en ese momento líder absoluto de todo el Partido Nacional. Lo que demuestra el peso de la coalición, que Lacalle le expresa a Valle que el Partido Nacional no respaldaba más al ministro de Economía y se cambia el ministro de Economía, se reúnen los 3, conversan por teléfono en un sábado, un domingo, y acuerdan, a propuesta de Valle, un hombre que salta, pero los 3, que es Alejandro Achugarri el sucesor. Luego el Partido Nacional resuelve retirarse de la coalición de gobierno, pero se retira de los ministerios, pero sigue apoyando la coalición como tal desde el plano parlamentario y legislativo. Es decir, un medio retiro, digamos, que lo lleva un poco a la situación actual, pero con una diferencia. Como se venía una coalición de gobierno, el affecto societatis existía, se había creado, y aunque fue una coalición legislativa, siguió habiendo consultas. Sí, claro. Siguió habiendo, además con un ministro de Economía, que fue ministro político y de Economía, y surgió toda la salida de la crisis financiera con el Frente Amplio, con el PIT-CNT, especialmente con AEU, y surgía permanentemente con Sanguinetti. Se decía, Achugarri venía a Solimar, donde vivía, subía por Zorrilla a San Martín, se paraba en la casa de Sanguinetti, conversaba con la gente al día y se iba al Ministerio de Economía en Colonia y Paraguay y hablaba todos los días con Lacalle, Luis Alberto Lacalle Herrera. Es decir, era un espíritu de coalición. Hoy es un gobierno que siente que gobierna el Partido Nacional. Hay una columna muy interesante de un hombre de gran valor intelectual de este país, como Juan Martín de Posadas, además de una vida de coraje, ¿no? De un hombre que se arriesgó cuando había que hacerlo, que habla que la ciudadanía le dio al Partido Nacional la responsabilidad de cambiar este país. Y todo su artículo está referido a la contraposición modelo Partido Nacional, modelo Frente Amplio. No veo una coalición. Desde me paro en esa baldosa de la vereda por la que estás transitando, para luego de la pausa, ¿cuáles serían entonces los estímulos necesarios, suficientes, para que los socios de la coalición quieran permanecer en la misma, a pesar de que se sienten no jugando un rol del tipo de los que vos señalaste recién? ¿Por qué aún así continúan
Me gustaría conocer tu opinión luego de la pausa. ¿Te parece, Oscar? Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7, estamos con Oscar Botinelli. Seguimos poniendo la mañana en camino, último tramo de la charla que estamos teniendo con Oscar Botinelli. Besando el final del año casi, nos está ayudando a poner la mañana en camino el presidente de Factum, Oscar Botinelli. Te dejé instalada la pregunta antes de la pausa. Desde esa lógica que vos señalás, digamos, la coalición perfecta en cuanto al funcionamiento que conocimos aquí en Uruguay, en el segundo gobierno de Sanguinetti, con el Partido Nacional, encabezado por Alberto Volonté. Pero, y el de Valle. Y el de Valle. Y el de Valle con Sanguinetti, con Lacalle, el Partido Colorado con el Partido Nacional. En todo caso, la de Sanguinetti y Volonté duró hasta el final, a eso me refería con la perfección. Exacto. ¿No? Bueno, pero la otra duró hasta mitad de periodo y la otra mitad no se rompió del todo. El Partido Nacional se retira del gabinete, pero el espíritu coalicionista siguió hasta el final. Ahí va. Ese espíritu coalicionista, entre otras cosas, se reflejaba, tal como señalabas, en que el socio que no está, digamos, que no ganó la elección, pero que participa de la coalición y por ende del gobierno, tenía fuerte incidencia en la misma. Sí. Parece ser que no es este el escenario. Sin embargo, entonces, ¿dónde están los estímulos para continuar en el proyecto coalicionista? Bueno, lo que estamos viendo es que de los tres grandes componentes de la coalición, digo tres por lo siguiente: el Partido Independiente tiene mucha incidencia por, primero, que el Partido Independiente tiene una asociación no con el Partido Nacional, sino con Luis Lacalle Pou. Recordemos que hubo, junto al pacto de la coalición, un pacto separado del Partido Independiente con Lacalle Pou, por un programa mucho más concreto y definido que el de la coalición como tal. Y ahí el aporte además es muy intelectual, tiene muchas figuras de peso en distintas áreas del gobierno: Pablo Mieres, Daniel Radío, Mónica Botero, es decir, Conrado Ramos en la Dirección de Servicios Civiles, y el Partido Independiente, pero no es decisivo. El Partido Independiente no puede hacer acuerdo con nadie para imponer una ley, y si se retira tampoco impide una ley. Y lo mismo Sotelo. pasa con... ¿Qué? Sotelo en Canal También Sotelo en los medios. Exacto. Y el Partido de la Gente lo mismo. Por lo tanto, pero la no tiene votos relevante son tres. Cualquiera de los tres que falle, no hay mayoría parlamentaria. El Partido Colorado está en una línea que, salvo en algunos temas que en general son del área de ciudadanos y no de vallistas, no tiene rechines con el gobierno. Sanguinetti es un defensor acérrimo de la coalición. No nos olvidemos que fue de alguna manera el que construyó la coalición. La coalición la quería Jorge Larrañaga dentro del Partido Nacional, y no la quería Lacalle Pou. Lacalle Pou quería una competencia bipartidaria. Partido Nacional Frente Amplio. Larrañaga sostenía: si solos no ganamos, el Frente Amplio solo no pierde. Y la irrupción de Sanguinetti el 28 de mayo del 2018, creo que la irrupción de él es que va al Palacio Legislativo a juntarse con Lacalle Pou y Larrañaga, y luego va a Las Piedras en un acto, y ahí surge que va la coalición, fuerza la coalición. Y él está convencido de que en Uruguay, si la coalición fracasa, vuelve el Frente Amplio, considera que eso es lo peor que le puede pasar al país. Entonces está de pegamento de la coalición, de sostenerla, y él considera, puede ser un error según algunos, otros creen que es un acierto, él cree que es un acierto, que es acompañar sin ningún rechino al presidente de la República y en todo lo posible conversar con él para incidir en su cabeza, pero sin que sea planteos del partido. No es la actitud de todo el Partido Colorado, pues Ciudadanos tiene una actitud más independiente, en un grupo además que tiene una estructura más flexible desde el retiro de Talvi. ¿No es así? Ahora, entre el Partido Nacional y Cabildo, y se puede decir que también Partido Colorado en algunos aspectos, y Cabildo, hay diferencias ideológicas. Yo recuerdo que en 2019 estuve aquí en tu programa. Fue uno de los dos primeros programas que me explayé en un análisis, eso y un artículo del Observador, sobre qué era Cabildo Abierto, sobre el cual había una caricatura muy grande, no se entendía.
toda la cosa de refinamiento de pensamiento que tenía Cabildo, que rompía esquemas clásicos de la división del Uruguay. Y eso lleva a que, por ejemplo, en algunos aspectos, en un eje que se puede llamar conservador-liberal en tema de valores, es la antítesis de la posición más dura del Frente Amplio, género, diversidad, bueno, un tema que es político, valoración de los hechos posteriores del pasado reciente, del periodo autoritario. Pero por otro lado, en el eje mercado-estado, economía libre y economía, está de la mitad hacia el pensamiento del Frente, diría más, cruza el Frente Amplio de por medio. Muchos de planteos de Cabildo están a la mitad entre MPP 1001 de un lado y el Astori-Vergarismo del otro. Por ejemplo, reforma tributaria, considerar que el sistema tributario uruguayo pone impuestos más duros al trabajo que al capital, ¿no? Entonces, lo complicado, y lo otro es que claramente se ha posicionado como un defensor de las capas medias, yo diría, independientes, emprendedoras, es decir, el que trabaja por su cuenta, el que tiene pequeño comercio o mediano, o taller, o pequeño mediano productor rural, en general lo que puede ser un empresariado nacional o un medio rural productor, lechero, agrícola, ganadera, lo que lleva a un enfrentamiento con la concepción de protección a las multinacionales, de llamado, convocatoria a multinacionales, y también conflicto muy grande con la concepción del Frente Amplio y movimiento sindical, la actitud, la legislación y la actitud de GI-BPS, que considera de alguna manera que sostuvo un sueldo Uruguay en la elección del BPS, que para el BPS el mayor enemigo es el pequeño y el mediano empresario, ¿no? Entonces, esto es una divergencia ideológica dentro de la coalición, que en algunos casos posiciona a Cabildo en una línea de cierta coincidencia con todo el frente o con una parte del frente, y en otros aspectos lo pone en la antítesis del frente cuando el Partido Nacional y el Partido Obrero están más cerca del frente, ¿no? Por ejemplo, veamos actitudes o proyectos o propuestas tipo Gloria Rodríguez, Carmen Sanguinetti, Beatriz Argimón, que rechinan completamente con el discurso del Cabildo y tienen una proximidad total con los discursos del Frente Amplio. Eso ahora se acaba de presentar un proyecto entre Gloria Rodríguez y, ahora no me acuerdo de memoria quién es del Frente Amplio, una diputada del Frente Amplio, un proyecto conjunto sobre la paridad de género y diversidad en los shows y espectáculos. Es decir, entonces, el tema es que hay una visión presidencialista, una visión de que es gobierno blanco, que los socios tienen que apoyar un gobierno que dirige el Partido Nacional, al punto que toma decisiones, como cuando se elige al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que Uruguay vota el candidato de Trump, con la oposición del 70% del Parlamento, estaba en contra. No, todo el Frente Amplio, obviamente, pero todo el Partido Colorado y todo Cabildo Abierto. Y el presidente, representando el 30% del Parlamento, dice: yo soy el presidente y tomo la decisión. Entonces, eso hace muy difícil a los socios. Hoy se sale la noticia que el fideicomiso, los dineros para el Ministerio de Vivienda, que está en manos de Cabildo Abierto, de la senadora Irene Moreira, no va a recibir los fondos que necesita. Entonces, todo esto crea una rispidez permanente. Ahora, por otro lado, Cabildo y su electorado, y su militancia, y su dirigencia, está, si dividimos al país en dos, del bloque que forma la coalición y no del otro. Y considera que lo mejor para el Uruguay es que la coalición funcione bien. Lo que cree que la coalición funcione bien tiene que haber cambios. Pero no tiene espacio, más allá de que le pueda servir o no tácticamente, no tiene espacio por una ruptura de la coalición. Y eso lo sabe también el presidente del Partido Nacional, y muchas veces endurece sabiendo que tiene un límite el disidente
para el disenso, que el límite es no romper la coalición, ¿no? Pero efectivamente yo no visualizo, salvo circunstancias muy dramáticas, que la coalición se rompa por lo menos 2022 y 2023. Otra cosa es el año electoral, pero el fin del gobierno normalmente es el año anterior. Si los 4 años efectivos de gobierno, visualizó la coalición funcionando con rechines, pero funcionando. Obviamente son 2 escenarios distintos si triunfa el no, a que si triunfa el sí. Lo que creo que eso es bueno para las 2 grandes puntas, no para los partidos del medio. Del medio me refiero menores de la coalición. Porque si triunfa el no, el presidente de la República se va a sentir tremendamente empoderado, legítimamente, se va a sentir fenomenalmente respaldado y va a acentuar este perfil personalista de conducción presidencial pura, ¿no? Y de a los socios llevarlos siempre al límite de acepte o rompa. En cambio, si triunfa el sí, es un golpe muy duro para el presidente de la República, pero también golpea a todos los que integran la coalición, ¿no? Probablemente golpee más al presidente del Partido Nacional, algo menos al Partido Colorado, pues el número 2, y menos a Cabildo porque es el que muestra una línea más independiente. Claro. Pero no confundir, una cosa es ser golpeado menos y otra es salir bien, ¿no? No confundir. Pero lo que es claro que el 27 de marzo marca un escenario completamente distinto para los 2 años siguientes. Un presidente enormemente golpeado o extraordinariamente fortalecido, ¿no? Y a la inversa, una oposición que no logra revivir a una oposición que se reempodera. Eso es lo que puede pasar la noche del 27 al 28 de marzo, ¿no? Bueno, ya tendremos tiempo en la medida que avance el almanaque ya en el 22 de abordar estos temas. Y en el final solo me resta agradecer tu disposición, tu generosidad, tu vocación por compartir tus conocimientos con el público, cosa que desde mi perspectiva valoro y agradezco explícitamente mucho, estimado Oscar. No, por favor, para mí es un honor estar en el programa un periodista de tanta trayectoria en este país, un comunicador muy importante. Bueno, saludos a la familia y feliz Navidad. Igualmente, felices fiestas.